Buenos días a todos, muchísimas bendiciones. Que Dios cada día añada a su vida bendición. Amén. Le damos la bienvenida a todas las personas que están viendo esta transmisión, esperando que esta palabra sea de muchísima bendición para ustedes. Así que les animo para que deje a un lado las ollas, los platos o cualquier otra cosita que usted está haciendo y se concentre en esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es que eso pasa cuando uno está viendo una transmisión. Ustedes han visto que uno pone el teléfono por ahí y después se pone a hacer una cosilla, se corta las uñas, se planchan el pelo, ¿verdad? Y después, ¿qué fue lo que dijo el pastor? No se sabe, ¿verdad? Entonces, tomemos este ratito para ser bendecidos con la palabra del Señor. Hoy, hoy iniciamos una serie que yo espero que sea de muchísima bendición para la iglesia. Y la serie se llama La iglesia que Dios quiere. Por cualquier cosa, cualquier tema que toquemos aquí, no se vaya de la iglesia hasta que terminemos la serie. Por aquello. Porque la serie va a durar seguro unas semanas. Entonces, si decimos algo que tal vez a usted no le parece, no lo comparte, está bien, pero no se vaya. No porque yo lo diga, usted tiene que hacerme, ¿verdad? Hacer esto una verdad. Pero es lo que yo tengo en mi corazón. Y estoy orando al Señor para que esta palabra sea de muchísima bendición. Sabe que yo digo que los pastores tienen un problema. Uno no dice muchas cosas por miedo. Por miedo de qué dirán, por miedo de que las quizás algunas personas lo tomen como si fuera un permiso para hacer cosas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces uno considera ciertos temas y no los habla tan abiertamente porque pueden ser tomados a mal. Pueden decir, mira, es que el pastor quiere meter el mundo a la iglesia o quiere el libertinaje o quiere esas cosas. Y yo creo que todos los que están acá y me han escuchado predicar, yo soy muy puntual en las cosas que son pecado. Y me han escuchado quizás eh, prácticamente casi todos los domingos hablar de lo que es pecado, es pecado. Pero hay cosas que no son pecado que yo no puedo llamar pecado. Amén. Bueno, ya van viendo por dónde va el asunto. Y el tema es bastante complicado. Quiero motivarles a todos ustedes para que nos sigamos cuidando. No se olvide de estarse lavando las manos, de estarse echando alcohol, de estar usando la mascarilla y el distanciamiento. Con su esposa no, con su esposa pueden estar un poco unidos, a eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y porque estamos enfrentando una nueva situación de COVID-19, hay una nueva ola. Bueno, esto es como por olas, yo la verdad ya no entiendo, pero parece que se nos viene el mar completo ahora y entonces debemos de seguir congregándonos, seguir haciendo nuestra vida normal, pero con responsabilidad. ¿Está bien? Entonces vamos a cuidarnos todos. Estémonos cuidando. Si usted se siente enfermito, con calentura, un poco con tos o algún síntoma ahí, por favor, no venga, quédese en su casa cuidándose y también cuidándonos a nosotros. Amén. Y ya cuando usted después se sienta bien, entonces usted regresa nuevamente a la iglesia. Y tener COVID no es pecado por cualquier cosa. Si usted tiene o ha tenido, no se preocupe. Hay no sé cuántas millones de personas que les ha dado y no tiene nada de malo. Porque aparentemente algunas personas piensan que les dio COVID y es todo un secreto, qué vergüenza. Y no, ¿por qué vergüenza? Si eso es una situación que anda por ahí. ¿Estamos claros? Sí. Gloria al Señor. Hoy es la introducción de esta serie que se llama La iglesia que Dios quiere. Y quiero hablar un poquito de mi conversión y mis problemas con la iglesia. Ya empezamos un poco mal, pero bueno.
Hace muchísimos años, cuando yo era un muchacho, yo no era muy bien portado y ustedes lo saben. Yo vengo de una familia de pueblo, una familia comerciante, que somos tres hombres y dos mujeres. Cuando eso éramos solamente creo que los tres hombres. Y como usted entenderá, tres hombres en un pueblo, en una situación económica relativamente estable, y vivíamos cada uno aparte, cada uno teníamos una cabina, porque mi mamá tiene cabinas, entonces nosotros no vivíamos en la casa con mi mamá, sino que vivíamos en la cabina. Yo tenía una licorera y mi hermano tenía una discomóvil, ¿qué le parece? Cabina, discomóvil y licorera. El guaro, la música, lo otro, ¿verdad? Entonces usted ya puede saber qué tipo de vida podríamos nosotros tener. Y por ese tipo de vida que yo tenía y que mis hermanos también, para meterlos aquí también, nosotros no éramos muy populares en el pueblo, pero no éramos muy populares en el ámbito evangélico. O sea que todas las iglesias, los cristianos nos conocían muy bien, no por muy buena gente, ¿verdad? Sino porque nosotros éramos los que hacíamos los bailes, los que andábamos poniendo música, los que, usted sabe, ¿verdad? Andábamos tomando y en esta cuestión, y eso era así todo el tiempo. Cuando estábamos en el colegio, pues hacíamos nuestras cosas, ¿verdad? Nos robábamos el examen, hacíamos cosillas de esas, ¿verdad? Que los jóvenes no deben de hacer. Pero nosotros éramos muy, pero muy tremendos. Cuando digo muy tremendos, nosotros éramos de que en las noches planeábamos, habían exámenes trimestrales, ¿verdad? Y nos íbamos al colegio y nos metíamos a la sala de profesores, copiábamos el examen, ¿verdad? Bueno, le poníamos ahí un carbón y le hacíamos así, lo copiamos en una hoja y después nos lo dejábamos nosotros o lo dábamos a los compañeros dependiendo si nos caían bien o nos caían mal, ¿verdad? Pero esa era la vida de nosotros. Nosotros éramos muy, pero muy tremendos. O sea, este pastor que usted ve aquí, si usted me hubiera conocido hace 25 años, usted jamás dice, ese muchacho nunca será pastor. Pero Dios tiene sus propósitos. Ahora, yo agradezco porque les he contado que mi abuelo era pastor y, y, y siempre mi abuelo y mi mamá nos enseñaban la palabra de Dios. Nosotros fuimos a escuela dominical que se llamaba antes hasta los 11 años que nos rebelamos. Pero ya a los 11 nos rebelamos y no volvimos más hasta que Dios me llamó nuevamente. Pero esa palabra estaba en mi corazón y también agradezco mucho a mi mamá, por supuesto, porque siempre nos estaba recordando la palabra de Dios. Mi mamá siempre dice, recuerde que los ojos de Dios están en todo lugar. Porque ella sabía que nosotros andábamos mal portados. Entonces, ella nos decía, recuerde que los ojos de Dios están en todo lugar. Y entonces, yo agradezco mucho porque esa palabra que nosotros conocimos y esas oraciones guardaron siempre mi camino. Amén. Ahora, cuando yo estaba, voy a contarles ciertas cosas. Voy a contar un poco mi testimonio. Cuando yo estaba joven, yo andaba con la meneca esta, con Francis, ¿verdad? Que ahora es mi esposa. También de vez en cuando andaba con otras, pero ella era ¿verdad? Mi amor de mi vida, sigue siendo. Pero cuando eso yo no entendía muchas cosas y me estaba portando mal. Resulta que Francis y yo cometimos el error. Esta serie es para abrir mi corazón, ¿verdad? Y quiero ser lo más honesto y transparente posible. Cuando Francis y yo estábamos jóvenes, comenzamos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, estábamos en pecado. Bueno, por supuesto, no estábamos en la iglesia. Nosotros andábamos perdidamente y andábamos cometiendo ese error. Resulta que a mi esposa, bueno, mi suegra se dio cuenta ahí que andábamos haciendo eso, entonces
se enojaron un poco, no sé por qué, y, y se llevaron a Francis a vivir a unos 46 kilómetros. Se la llevaron para qué, para lograr tratar de separarnos, porque nos estábamos portando mal. Resulta que cuando a Francis se la llevan a unos 50 kilómetros, a un lugar que se llama Palmar Norte, creo, ahí Francis llega y conoce al Señor, lo que son las cosas de la vida. Francis antes era católica y, y en ese lugar donde vivía Francis no había una iglesia cerca, sino que solo había una iglesia evangélica cerca, no había iglesia católica. Entonces, una amiga del colegio empezó a invitarla a ir a la iglesia. Y ella empezó a ir, empezó a ir, empezó a meterse con Dios y ahí ella encontró al Señor, ¿verdad? Yo pensé que ella se andaba portando mal allá en Palmar Norte y resulta que era todo lo contrario, más bien ella se estaba portando bien allá y yo en el pueblo me estaba portando igual, ustedes ya saben. Y entonces, al tiempo, ellos regresan al pueblo donde nosotros vivíamos y yo empiezo a ver que Francis es diferente. Pasaba ahí por el centro del pueblo donde nosotros teníamos una tienda y yo veía que pasaba hacia una iglesia pentecostal con una Biblia. Y yo, mira, eso. Porque ya no éramos nada, porque nos tuvimos que terminar. Y entonces yo veía que ella pasaba con una Biblia, mira. Pero yo trataba de, digamos, de acercarme a ella, no con muy buenas intenciones. Porque como ustedes entenderán, nosotros ya habíamos tenido relaciones sexuales y ahí usted sabe cómo es el asunto, ¿verdad? Entonces yo llegaba y le hablaba y andábamos y bueno, el asunto es que las cuestiones no se volvieron a dar muy bien otra vez. Yo empecé a afectar la vida de Francis de manera negativa. Pero Dios, que todo lo sabe, un día hay una campaña, de esas campañas que hacían antes en los parques, y cuando eso era 1997, y estaba muy en el apogeo del asunto del fin del mundo. Entonces había una campaña ahí y estaba ese predicador gritando que, ¿verdad? Que ya Cristo venía, que los que se quedaban, y bueno, todo el asunto, que toda la catástrofe que va a suceder y todo eso. Y, y digamos que ahí es el parque y hay una loma, y yo estaba en la lomilla, y escuchando y viendo a los panderetas, bueno, a los evangélicos, los estaba viendo ahí. Y yo estaba ahí escuchando, escuchando y escuchando al predicador este. Claro, algo ardía en mi corazón. Ese día yo no acepté a Cristo. Él hizo el llamado, por supuesto, y yo, para que no me vieran, para no darme color por el qué dirán, yo no acepté al Señor, sino que yo estaba en la loma, el predicador estaba por allá, y allá estaban las banquillas, y ahí estaba el asunto, y yo estaba nada más escuchando. Resulta que yo no acepto al Señor, por supuesto, me voy para la casa, pero mi corazón ardía, ¿verdad? Ya Dios me estaba llamando. O sea, yo estaba inquieto. Entonces yo llegué a mi cuarto y caminaba por todos lados y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Porque yo le había dicho al Señor, Señor, el día que yo regrese, yo voy en serio, yo no voy a ir a jugar con usted. El día que yo regrese, voy de verdad. Ya, pero yo con licorera tomaba, de vez en cuando fumaba, andaba portándome mal con Francis. Mi vida era un desastre. Y uno que, ¿verdad? El enemigo lo engaña a uno porque uno dice, es que yo era algo popular o por lo menos conocido en el pueblo y todo el mundo sabía lo desgraciado que yo era. Entonces yo decía, ¿se imaginan lo que es ir a la iglesia y había que pasar el parque y estaba la iglesia? Yo digo, imagina lo que es pasar el parque y llegar a la iglesia con una Biblia. Usted sabe qué color, qué vergüenza.
Bueno, el asunto que era para una Semana Santa en 1997, y vea la tontera, pero yo quiero ser honesto. Y yo dije, no, ya no aguantaba más porque Dios estaba tratando conmigo, pero de eso que usted no puede, que usted ya no puede más. Y entonces yo digo, bueno, ok, vea el trato que hice con Dios. Le digo, Señor, este fin de semana voy a hacer ya lo último. Entonces me fui a tomar y hacer otras cosas. Y digo, esto es lo último, pero no era fin de semana, era Semana Santa y el sábado. Ese sábado era el día que yo me iba a portar mal la última vez. Entonces le dije, Señor, este es el último día que voy a ir a divertirme. Y el domingo voy para la iglesia. Bueno, entonces yo en mi mente me voy y me porto malísimo, hago un montón de estupideces, que para mí ahora son estupideces, y me porto mal y llega el domingo en la mañana. Y yo le había dicho a mi esposa, amor, vamos a ir a la iglesia, pero vamos a ir a la iglesia Asambleas de Dios, no a la Pentecostal donde iba ella. Pero si usted va conmigo, ella me dice, está bien, yo paso por usted. Oiga, ella pasa por mí, no, yo paso por ella. Y entonces amanece el domingo y yo amanecí de gotera, de un gomón, con la parte moral por el suelo. Y llega Fran y me toca ahí el cuarto, la cabina ahí, y yo no voy a ir. ¿Cómo voy a ir yo después de todo lo que hice el sábado? Y viene aquí a mi corazón, usted dijo que usted iba. Ay, Dios. Bueno, ya me vestí tipo iglesia, porque yo sabía cómo era el asunto. O sea, manga larga y todo, como yo sabía, porque yo vengo del ámbito evangélico, ¿verdad? Yo no vengo de otro ámbito, entonces yo sí sabía cómo vestían más o menos los evangélicos, entonces yo dije, bueno, voy, para no desentonar, voy con más o menos como estoy ahorita, sin saco. Bueno, ok, nos vamos. Cuando voy por el parque, nunca hay gente ahí a esas horas, un domingo a las 9 de la mañana. Pues ese día había un montón de gente, y yo, ¿cómo paso ese parque con ese montón de gente? Tenía que hacerlo. Bueno, llegué a la iglesia. Ahí todo el mundo nos saludaron, bien, pura vida, todo tuanis, como decíamos antes. Y empezaron los músicos a cantar y yo no entendía la música. O sea, los músicos estaban cantando y yo trataba de entender qué era lo que ellos estaban cantando y yo no podía entender. Eso, yo no se lo puedo explicar ahorita. Bueno, sí lo entiendo, pero no le puedo decir por qué me sucedió a mí. Entonces, yo me esforzaba lo más que yo podía para entender lo que ellos querían, lo que estaban diciendo con las canciones y yo no lo sabía. Bueno, ese día me gustó la, la pandereta, me gustó la música, todo me gustó, la verdad que sí. Y, y cuando Dios me llama, o sea, a los días yo empiezo a ir seguido. O sea, ahí había culto domingo, yo creo que había como martes de señora, yo creo que hasta ese iba. Domingo, martes, jueves, jóvenes, y sí, eso había. Y yo iba a todos. O sea, yo me metí y ¿qué será? A las 2, 3 semanas que yo estaba ahí, yo un día pasé arrodillado a aceptar al Señor. O sea, ese día yo me sentí perdonado. Y yo dije, imagínense todo lo que tenía atrás. O sea, estaba joven, pero esos de los 11 años a los 22 que yo acepté al Señor, yo era como si hubiera vivido
una vida bastante larga en el mundo. Y ese día yo derramé mi corazón ahí y yo me sentí perdonado. Amén. Pero, y yo lo estaba disfrutando porque yo decía, Señor, si tú vienes, si yo me muero en estos momentos, yo tengo salvación. O sea, yo no lo podía creer porque yo decía, es que yo he sido desgraciado. Y tomaba, y Emma tenía la licorera en ese momento. Yo estaba yendo a la iglesia y tenía la licorera. Y yo sentía, Señor, yo sentía, ¿cómo puede ser posible que yo haya alcanzado esa gracia siendo como soy? Y yo, claro, eso era lo que yo sentía. Los sábados y los domingos que nosotros salíamos a tomar y a poner música y toda esa cuestión, entonces yo estaba en mi cuarto y toda la gente pasaba, Arley, Arley, vamos, vamos, tenemos fiesta en tal lado. Vamos, ahí, cuadro, y va a venir aquellas y las malas o las buenas, no sé, o esas van a venir. Y entonces, vamos, vamos. Y yo no, pero yo en mi cuarto, yo caminaba ahí como si fuera un león enjaulado. Y yo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Porque hey, carne es carne. Toda la vida, bueno, tenía más de 10 años de estar practicando eso. Y yo, ¿qué hago? Y no tenía nada que hacer. Y yo muchas veces a las 9 de la noche me acostaba. Un sábado yo no lo podía creer. Un sábado. Pero Dios me llama teniendo una licorera. Y entonces yo le digo a Francis, en ese momento le digo, amor, nosotros ya no podemos, ¿verdad? Como estar muy juntitos. O sea, no podemos tener relaciones sexuales. ¿Ya? Porque necesitamos agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros teníamos mucho tiempo. Nosotros desde muy jóvenes ya teníamos relaciones sexuales. Entonces, no es tan fácil como decir, ok, ya Dios tocó mi corazón, ya no tengo ganas de tomar guaro, ya no tengo ganas de ir a los bailes, ya mi esposa, yo con mi esposa me puede hasta dar un besito y de todo no siento nada. Eso no es cierto. No nos vamos a engañar. Entonces, eh, Francis y yo nos íbamos para la habitación y decían, no vamos a hacer nada. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces empieza uno a jugar con el pecado de ingenuo y empieza a creer uno que uno es más fuerte que el pecado. Y no es así. Y entonces empezábamos ahí, que estar ahí un ratito juntos y bueno. Entonces, entendiendo lo poco que decía la Biblia en ese momento, yo le digo a Francis, yo creo que deberíamos de considerar casarnos. Pero aquí sucede una parte que a ustedes les va a dar risa, pero es cierto. Y Francis dice que no, pero bueno, no importa. Al otro día, la gente empieza a abrazarme, ¿verdad? Y felicidades, y no sé qué, qué bueno. ¿Qué será el asunto? Cuando me van diciendo que es que yo me iba a casar. Entonces yo, para no dejar mal a Francia, entonces dije que sí, ¿verdad? Que sí me iba a casar. No, pero eso es una broma. Entonces yo le digo a mi esposa, amor, deberíamos de casarnos, porque así no podemos vivir. Y gracias a Dios que tomamos esa decisión y que yo amo muchísimo a mi esposa y doy muchísimas gracias a Dios por eso. Pero las personas de la iglesia pensaban que nosotros estábamos yendo a la iglesia porque queríamos casarnos y después de casarnos, irnos de la iglesia. Entonces, nosotros planeamos la boda, empezamos a ir, mi esposa y yo muy seguido, empezamos a hacer muchas cosas y nosotros no sabíamos que algunos de la iglesia estaban pensando, nos estaban juzgando, diciendo, ellos van solamente por la boda, no están yendo porque ellos aman a Dios. Eso es lo que estaba pensando la iglesia.
Resulta que cuando nosotros nos casamos, mucho tiempo después, varias personas se arrimaron a nosotros, viendo que nosotros no nos fuimos de la iglesia, sino que nos quedamos y empezaron a pedirnos perdón. Y nosotros, pero ¿por qué nos están pidiendo perdón? Y era que muchos hermanos nos estaban juzgando. Claro, como pasó el tiempo, vio que seguimos en Cristo y que más bien cada día le servíamos más a Dios. Ellos dijeron, y nos equivocamos. Y vea lo que me pasó un día. Resulta que, cuando eso yo era un muchacho, había todo un evento entre iglesias, un evento deportivo donde venían todas las iglesias del cantón. Resulta que había fútbol sala, mayormente, y yo estaba en el equipo de la iglesia, de Asambleas de Dios de Zabalito. Resulta que yo estoy ahí, estoy todo contento, ¿verdad? Porque estoy calentando por ahí, ¿verdad? Cuando yo veo que se detiene la actividad y yo veo un grupo de personas allá hechos como reunidos y yo no estaba pensando en nada. Bueno, resulta que pasa eso, estaban reunidos y duraron tamaño rato y yo, qué extraño que estén tanto rato ahí. Después me doy cuenta que las otras iglesias habían dicho, si ese que está ahí, o sea, este que está acá, si ese que está ahí juega con ustedes, nos vamos todos. Ustedes se imaginarán la fama que yo tenía. Para que todas las iglesias del cantón dijeran, si ese juega, nos vamos. Y la iglesia de Zabalito, los jóvenes donde yo estaba, gracias a Dios, dijeron, si él no puede jugar, nosotros nos vamos. ¿Qué es el asunto? Yo no me di cuenta de eso hasta mucho tiempo después. Si en ese momento yo me hubiera dado cuenta que todas las iglesias evangélicas habían dicho que si yo jugaba, ellos se iban y no participaban de la actividad, yo quién sabe para que yo hubiera estado en Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que uno viene a Cristo y ya se arregla y ya uno cambia todo. Yo tenía un modo de ingreso que era la licorera. Dios me llama teniendo una licorera. Y los religiosos seguro querían que ese día que yo fui a la iglesia, entonces yo agarrara la licorera y la cerrara, le pusiera candados de una vez y cambiara toda mi vida, vestiera diferente, hablara diferente y de todo, cuando yo tenía toda una vida de ser un pachuco o bueno, no sé si lo dije bien, o uno de esos de la calle. Porque este que está acá madreaba, hablaba mal, vestía mal, tomaba guaro y hacía un montón de cosas. ¿Y cómo es que en un tiempo, en un día, todo se cambia? No se puede. Entonces, los evangélicos que me conocían a mí decían, ¿cómo ese desgraciado que tiene una licorera va a estar en una iglesia? ¿Y cómo va a participar con nosotros? ¿Cómo nos va a contaminar ese que está ahí? Y algunos, y doy gracias a Dios por esos, porque algunos cristianos pasaban a la licorera, no a comprar, pasaban a la licorera y me decía, hola hermano, Dios te bendiga. Y a mí me daba pena, me daba vergüenza, pero hoy yo doy gracias a Dios por esas personas que tenían esa madurez, ese carácter espiritual para entender lo que Dios estaba haciendo en mí. Pero otros no me hablaban, porque yo vendía guaro y cigarros, muy baratos, por cierto.
Entonces, Dios puso en mi corazón el Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado. ¿Quién convence? El Espíritu de Dios. Él pone en mi corazón, a ley, esa licorera, se acabó. No más. Y yo le dije a mi esposa, yo no sé cómo vamos a hacer, pero esa licorera llega, es de este año, el último día de este año le pongo candado, y el otro año no sé cómo vamos a hacer, pero le vamos a creer a Dios. Pero todo tiene su tiempo, su momento, y todos estamos en etapas diferentes en Dios. Muchas veces a nosotros los evangélicos más viejos se nos olvida de dónde nos sacó Dios y qué estábamos haciendo, y empezamos a tirar piedras a los que vienen apenas saliendo del mundo, y ya queremos que vistan como nosotros, que hablen como nosotros, que se relacionen como nosotros, que sean como nosotros. ¿Y por qué? Si tienen que ser como Cristo, no como nosotros. Amén. Entonces, yo le doy gracias a Dios que yo no me di cuenta de eso, porque si no, quizás yo no estuviera hoy compartiendo la palabra acá. Yo le puedo decir que todo lo que uno hace en Dios o para Dios vale la pena. Porque en el momento que Dios pone en mi corazón dejar la licorera y yo lo hago, yo empiezo a ver la bendición de Dios. Y yo empiezo a ver cómo Dios abre los caminos, pero de una manera extraordinaria. Y no había pasado un año cuando Dios ya me había dado un terreno y estaba construyendo un gran local para hacer una ferretería grande. Y ya Dios me llevó por otros caminos. Y yo empiezo a ver la bendición de Dios, pero a través de una decisión radical por obedecerlo. El problema muchas veces es que nosotros no soltamos ciertas cosas. Sabemos que no está bien, pero no confiamos completamente en Dios. Porque si yo y ustedes confiáramos plenamente en Dios, le dijéramos a esos trabajos y a esas cosas que no le agradan a Dios, bye bye, yo voy con Dios. Pero muchas veces es muy fácil hablar y decir yo confío en Dios, pero no soltamos lo que no le agrada a Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Vamos a Mateo 2, 13 al 17. Y yo quiero leerlo todo y después vamos a desmenuzarlo un poquito. Esta es la introducción nada más de la serie. Y dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví. Leví era Mateo, el cobrador de impuestos. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. ¿Había qué? Mucha clase, o sea, mucha de esa gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Eso es lo que estaban pensando
la gente que conocía la ley, la gente que supuestamente conocía al Señor. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Listo. Ok. En el versículo 13 dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. ¿Cuál era el problema que tenía Jesús? Que le habían cerrado la puerta de la sinagoga ya. Los religiosos, los ortodoxos, los que conocían la ley, los escribas, como no les gustaba lo que Jesús enseñaba, entonces le dijeron: no, papito, aquí en la sinagoga, o sea, en la iglesia, podríamos decir, usted no va a enseñar. Si usted quiere, enseña afuera. Y Jesús andaba por la orilla. ¿Y cuál es el problema? Pero aún los fariseos y los escribas, cuando vieron que Jesús estaba predicando en la orilla del mar y en todo lugar, ahí mismo iban de ¿qué? De chepitos. A ver qué estaba, a ver qué estaba haciendo Jesús y qué estaba diciendo el maestro. Pero ellos le cerraron la puerta a Jesús. Lo increíble de todo esto es que le cerraron la puerta al Hijo de Dios de la casa de Dios. Qué extraño, ¿eh? Porque si hay alguien que tenía derecho de enseñar y tenía toda autoridad, era el Hijo de Dios. Sin embargo, los religiosos echaron de la casa de Dios al Hijo de Dios. 14. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Mateo o Leví era un cobrador de impuestos al que todo mundo odiaba. A ese chavalo, Mateo, nadie lo quería, ni la mamá. Porque ese viejo, o Mateo, lo que hacía era hacerse rico a costillas de las personas, de la gente de su comunidad, porque él negociaba con el Imperio Romano una cantidad de dinero, ¿verdad?, de impuestos, y el Imperio Romano le decía: vamos a ver, ok, de esta aldea usted me va a cobrar, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Pues no digan que yo estoy diciendo falsa doctrina. 5 millones de colones. Entonces él hacía cálculos y decía: ok, aquí tengo a tantos por tanto, tanto por tanto es tanto, ok, usted tiene que pagar tanto, usted tanto, usted tanto. Y el hombre se echaba, digamos que 15 millones de colones. Le daba 5 al imperio y el hombre se llenaba los bolsillos con la plata de las personas. ¿Quién lo iba a querer? ¿Quién lo iba a querer si le estaba sacando la plata a la gente? Ahora, Jesús quiso andar con el que nadie quería andar. Jesús estableció una conversación con el que nadie quería hablar. ¿Y por qué? ¿Por qué sería esto? Porque Mateo y la gente pecadora, los cobradores de impuestos, encontraban en Jesús misericordia en lugar de juicio.
la gente encontraba amor en lugar de odio. Los religiosos decían, eso es una escoria, eso no vale nada. O sea, en otras palabras, eso es una basura. Y para ellos era repugnante tan siquiera estar a la par de un hombre de esos. No se le podía dirigir la palabra ni hacer negocios, mucho menos establecer una amistad con un pecador como ese. Sin embargo, Mateo, de entre los discípulos, Mateo fue el que renunció a más. Porque Mateo se echaba un billete grande con los impuestos de todo. Y cuando Mateo decide renunciar, porque él escucha el llamado de Jesús, se levanta y lo sigue, él deja botado su brete, su trabajo, que nunca más iba a recuperar. Todo ese dinero y todo eso que él estaba obteniendo de ese trabajo, nunca más lo iba a obtener. Para una decisión tan grande se necesita hombres y mujeres grandes en Dios. Y quizás uno lo ve así, pero póngase en los zapatos de Mateo hoy. Imagínese que usted tenga que dejar su trabajo, su fuente de mantenimiento, lo que lo sostiene a usted. Usted tiene que pagar recibos, deudas, jaranas, comprar comida y todo eso. Y que usted diga, hoy mismo dejo eso botado por seguir a Cristo. Mateo lo hizo. Y fue juzgado por los religiosos. Vamos al versículo 15. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos pecadores, muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Tras de cuernos palos, no sé si está bien, pero yo que soy muy malo para decir dichos. Pero tras de que Jesús se involucra con un cobrador de impuestos y pecador, todavía Mateo hace una gran cena con un montón de esos y pecadores. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Porque Mateo no tenía otros amigos que no fueran los cobradores de impuestos y los pecadores de ahí. ¿A quién más iba a conocer? A los fariseos, si ni le hablaban. O a un escriba que ni lo volvía a ver. Sus amigos eran cobradores de impuestos y pecadores. Por eso los invitó a esa cena con Jesús. Y yo me pongo a pensar en Jesús. ¿Se imagina que Jesús dijera, me invitó este muchacho, este Mateo me invitó a cenar con esos pecadores? ¿Y qué van a decir mis discípulos? ¿Y qué van a decir la iglesia? ¿Y qué van a decir los de la sinagoga si voy a cenar con esos pecadores? Porque ya los fariseos estaban hablando y a Jesús no le importó, porque él sabía lo que él estaba haciendo. Entre paréntesis dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona? ¿Por qué les habla? ¿Por qué va donde ellos? ¿Por qué se sienta a cenar con ellos? Si ellos son inmundos, si son del mundo, ellos no deberían estar con nosotros.
porque nosotros somos superiores, somos más grandes, nosotros somos santos, somos perfectos, pero ellos son una escoria. ¿Cómo nos vamos a relacionar con gente del mundo si no debemos de tocar ni sus ropas? Dicen por ahí. Voy a darle la definición de un fariseo. Bueno, un fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío. ¿Ok? Ponía mucho énfasis sobre la observación de ritos y ceremonias, donde se interesaba más por las manifestaciones exteriores que por los preceptos de la ley. Pretendían tener una piedad superior y se separaban de la gente común. Eso es un fariseo. Habrán fariseos ahora. Uy, no ve cómo viene. No ve qué pelos. No ve qué ropa. No ve cómo se le ocurre venir así. Digo yo. 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Los religiosos, ¿sabe cuál es el problema de los religiosos? Que yo espero que aquí no hayan. Los religiosos ven a las personas con una actitud de condenación y con una actitud de superioridad arrogante. ¿Por qué ese viene? ¿Por qué esa viene? No deberían de estar aquí. Y los religiosos juzgan sin saber el interior del corazón de la persona, sin saber lo que Dios está tratando en esa vida, sin saber muchas veces por dónde ha pasado esa mujer, por dónde ha pasado ese hombre, y qué tiene en su interior, y por qué está luchando, y por qué esa actitud, y por qué habla así, por qué habla así. Pero es muy fácil tirar la piedra. Y muchas veces los religiosos, la gente pone trabas para que obstáculos y cosas donde la gente no puede llegar a Jesús. Solamente porque no les parece la manera como viste, como habla, como los cabellos o los zapatos, o póngale lo que quiera. Y empezamos a juzgar. Y empezamos a hablar y a decir cosas que dañan a las personas. Para un fariseo o un escriba, no se le podía dirigir la palabra, mucho menos hacer lo que Jesús hizo, de ir a la casa de ese pecador, publicano, cobrador de impuestos y pecador. Y no solamente había uno, sino que estaban la mesa llena de ese montón de impíos. Porque no vamos a decir que no eran pecadores, porque la Biblia lo dice. Pero Jesús estaba ahí, no para pecar con ellos, sino para darle la gracia. Porque no podemos confundir, voy a decirlo, la gordura con la hinchazón. Para Dios lo que es pecado y no es negociable. Pero hay cosas que, como los fariseos,
hemos llamado pecado, que quizás no podemos llamar pecado, solo porque a nosotros no nos gusta. Y ahora, alguien puede estar en pecado, pero no todos vamos por el mismo trecho de camino donde nosotros estamos. Porque quizás usted tiene 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de conocer a Jesús, pero quizás alguien tiene 3 meses, 2 meses y apenas está empezando a caminar. Y no espere que ese que tiene 1 año, que tiene 2 años, 5 años, tenga la madurez que usted ya debería de tener. Pero también hay unos que tienen 15, 20 y 30 años y todavía no han madurado. Porque siguen juzgando, y sobre todo a los más jóvenes, porque no les gusta cómo visten. Digo yo. Jesús no solamente habló con ellos, sino que compartió con ellos. Jesús estaba desafiando todas las tradiciones y todo lo que se había establecido en esos lugares para llevar la gracia a los perdidos. Jesús era un revolucionario. Nadie lo quería a Jesús. De los religiosos, de los que conocían la ley, de los que supuestamente deberían estar a la par de Jesús y decirle: Jesús, ¿cómo hacemos para llevar tu palabra y tu gracia? Ninguno de ellos estuvo a la par de Jesús, sino que los que estaban con Jesús, los que llegaron a Jesús, eran todos los pecadores que todos ellos habían rechazado. ¿Cómo es posible? Si conocían la ley escrita y la ley oral, la Torá, la conocían y aún así no entendían lo que había dicho el Señor. ¿Cómo es posible? Que los pecadores hayan entendido y abierto su corazón al Señor. Y los que supuestamente tenían una vida más espiritual hayan sido tan duros con la gente. Amén. Porque para un fariseo, para un escriba, lo mismo era que una persona robara. O sea, era el mismo pecado que una persona robara o que no se lavara las manos. Porque ellos habían hecho de sus costumbres, de sus ritos, mandamientos de Dios y los habían puesto en el mismo nivel que la palabra, que la Torá. Entonces, si alguien no se lavaba las manos porque ellos lo habían dicho, entonces era un pecador, un impío. Qué peligroso, ¿verdad? Jesús era totalmente diferente a los religiosos. Porque Jesús dejaba entrar a la gente a su gracia, mas los religiosos se lo impedían. Ellos se estorbaban. No se acerque, no le hable, no lo deje. Es un impío, es una escoria, es una basura. Termino con esto. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca lo olvide. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y la iglesia es un hospital de almas, donde el pecador encuentra sanidad. ¿A dónde encuentra sanidad? La cura para el pecado se llama Jesucristo. Esa es la cura para el pecado. La iglesia es un hospital. Así que si alguien
viene a este lugar que a usted no le parece, que viene de la manera que a nosotros quizás nos parece extraño, no se, no se escandalice. Ame, por favor, ame a esas personas. Demuestre el amor de Dios derramado en su corazón. Pero en lugar de eso, muchas veces hay juicio, hay crítica, hay miradas que matan. Porque ya nos creemos tan buenos que no podemos permitir que alguien venga diferente a nosotros. ¿Qué clase de hospital? Cuando llega un enfermo, le pregunta, ¿qué tiene? Ah, tal enfermedad. No, es que esta enfermedad no la aceptamos en este hospital. Vale. ¿Qué es eso? Un hospital no echa fuera a nadie, no importa la enfermedad que sea. Una iglesia no le cierra las puertas a nadie, no importa el pecador que sea. Porque la gracia de Cristo, su sacrificio, fue tan grande que fue para todos los pecadores. Y el pecado que podríamos nosotros llamar pequeño y otro que podríamos llamar gigante, delante de Dios es el mismo pecado. Así que, ¿por qué vamos a juzgar al que le pertenece a Dios si no me pertenece a mí? ¿Me estoy dando a entender? Así que tengamos cuidado. Una cosa es la costumbre de los evangélicos y otra los mandamientos de Dios. Una cosa es la costumbre de nosotros y otro es lo que Dios ha establecido. Y no por eso yo voy a llamar bueno a lo que Dios ha establecido como pecado, porque pecado es pecado. Robar es pecado, mentir es pecado, mantener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado, se llama fornicación, adulterio es pecado, todo eso es pecado. Mentir es pecado, al igual que mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado también. Es lo mismo. Ah, pero si falla aquella o aquel, que es un desgraciado. Ah, pero la mentirita aquella, esa no. Esa sí vale. Ese no es desgraciado, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer la salvedad. Hay pecados que dejan una marca en el ser humano y tampoco lo vamos a negar. Porque no es no es la misma consecuencia. Ojo aquí, no es la misma consecuencia que yo me jale una mentira, que yo mienta, a que yo cometa adulterio. Porque y esto es una opinión personal. Ojo, me corro para acá, y esto es una opinión personal. Una persona que tiene una responsabilidad tan grande como la de pastor, con una posición tan importante, cuando comete adulterio y se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mi opinión personal es que no debería seguir pastoreando. Porque la Biblia dice que tiene que ser un hombre irreprensible. ¿Y cómo usted le confía a su esposa, a su hija, a una persona
que ha cometido adulterio. Y que tenga, dice la Biblia, buen nombre en la iglesia y con los de afuera. Opinión personal mía. Por eso, los que desean ser pastor o obispo, buena obra desea. Pero tienen que cuidarse más que todos. Porque es necesario que ese hombre que está al frente sea un hombre íntegro. Un hombre que viva para Dios y que se guarde para Dios. Porque es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. Y yo, por supuesto, no estoy diciendo que Dios no lo perdone. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que Dios da esa bendición de autoridad. Pero también, así como es una bendición, también es una gran responsabilidad. Y yo sé lo que yo he aceptado del Señor. Amén. Por eso oren cada día por mí. Amén. Para que Dios me ayude, me fortalezca, me dé sabiduría y me guarde. Me guarde. Porque cuando sucede eso es cuando su obra es afectada de una manera negativa. Amén. Gloria al Señor. Y termino diciendo que Dios no echa fuera a nadie. Pero la iglesia muchas veces no quiere aceptar a los que por costumbre no son como nosotros. No se le olvide que muchos de nosotros, cuando iniciamos, veníamos del mundo. Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de vestir, por los tatuajes, por el pelo largo, por los aretes. Es que se me chuque, va. Pero resulta que el pelo largo no es malo. Ah, pero los aretes sí. ¿Y cómo es? Entonces, si vamos a volar parejo, vamos parejo. Pero hay muchas veces colamos ciertas cosas, las que a nosotros no nos parecen malo. Pero las que sí nos parecen malo, no, es que eso sí no. Yo le puedo permitir, yo puedo permitir esto como si nosotros fuéramos los jueces. Y de estos temas que estoy terminando, vamos a hablar la otra semana. Por eso le digo, no se vaya. Quédese con nosotros. Amén. Que la otra semana vamos a hablar un poco del pelo largo. Vamos a hablar de los tatuajes. Vamos a hablar de los aretes. Y vamos a hablar un poco de estas cosas. Vamos a ver si nos da tiempo la otra semana de hablar de esto. Pero todo eso lo vamos a tocar en esta serie, La Iglesia que Dios quiere. Mateo fue un hombre sabio al no hacerle caso a los religiosos y quedarse con Jesús. Gracias a Dios porque Mateo dijo, que hablen lo que quieran hablar. Y si usted hoy se siente juzgado y se siente maltratado y si le han dicho cosas, no le haga caso, ponga su mirada en Jesús. Siga para adelante, que Dios lo va a perfeccionar a usted. Y puede ser que lo que le estén criticando hasta tengan razón. ¿Cómo dice? Que puede ser que lo que le estén criticando tengan razón. Pero no deje de meterse en Dios y el Espíritu Santo de Dios quitará lo que no le gusta y pondrá lo que Él quiera. Ahora, por favor, todos, pero sobre todo los muchachos, cuando yo digo cosas solamente para hacer la salvedad porque hablamos la otra semana, cuando yo digo cosas de tatuajes, aretes y todo esto, no digan que el pastor está promoviendo esto, ¿verdad? Porque tampoco lo estoy promoviendo, ni estoy diciendo nada.
La otra semana hablamos. ¿Está bien? Gloria al Señor. Estos temas a muchos no les gusta hablarlos. A mí tampoco. Pero yo creo que es mi responsabilidad dar mi punto de vista también, ¿verdad? Y he orado al Señor para que me quite un montón de cosas de la mente y que solamente quede su palabra y su bendición con nosotros. Amén. Nunca pierda de vista a Jesús, siga caminando porque Él es el que lo puede juzgar a usted y a mí, sin embargo no lo hace. Uy, Dios. Y al igual que Mateo, levántese y sigue a Jesús a pesar de tus pecados. Levántese, a pesar de que usted le esté fallando a Dios. Hágalo de Mateo, que dejó todo botado por tener aquel que es la mayor bendición, a Jesús. Vale la pena dejar todo. Vale la pena dejar el orgullo, dejar cualquier trabajo, cualquier cosa para obtener lo más precioso, lo más valioso que es nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para obtener esa salvación tan grande que un día Cristo nos la dio en esa cruz del Calvario. Y para que usted ya no esté muerto en delitos y pecados, sino para que viva una vida santa para Dios. Para que usted no tenga que ir a una condenación eterna, sino para que usted tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Vale la pena, quite toda estructura, quite todo obstáculo que esté en su mente y ábrale su corazón a Jesús, que hoy Él quiere estar contigo. Por favor, incline su rostro un momento. Si hay aquí una o varias personas que nunca hayan hecho de Jesús su Señor y Salvador, hoy es una mañana donde usted puede hacerlo. O si hay alguien ahí que está viendo esta transmisión y quiere hoy recibir ese regalo tan precioso y tan lindo de salvación, por favor hagan esta oración conmigo. Padre, en esta mañana reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Señor, que te he fallado muchas veces, pero hoy entiendo que tú, Señor, viniste a este mundo a morir por mis pecados. Así que, Señor, te pido que me perdones, que me limpies de todos mis pecados, porque yo decido, Señor, entregarte mi vida y mi corazón. Te hago, Señor, mi Salvador de mi vida en esta mañana. Amén. Amén. Si hay aquí una persona o alguien que está viendo esta transmisión que haya hecho esta oración conmigo por primera vez, solamente tiene que levantar su mano para saber que usted la hizo conmigo. ¿Hay alguien aquí que haya hecho esta oración conmigo por primera vez? ¿O todos ya conocíamos al Señor? ¿No hay nadie allá en el... Gloria al Señor. Y si usted hizo una oración, los que están viendo esta transmisión, por favor déjenos un mensaje. Y los esperamos el próximo domingo al ser las 9:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.